por otro lado, como siempre, es muy preocupante porque no puedo darle un panorama optimista ante la gravedad de la situación y esto que yo veo que es una bomba de tiempo que se sigue armando y que no sé si va a explotar antes de las elecciones o después, pero obviamente es insostenible, ¿no? Te quería consultar, Luis, hoy, ¿qué tema vamos a tocar? ¿Vamos a hablar un poco de la situación del dólar en la Argentina? Sí, sí, tiene que ver con el dólar, tiene que ver con la deuda externa, la deuda pública que tiene el Estado y tiene que ver mucho que ver con la situación que vivimos los argentinos y la que podemos llegar a vivir una vez que, bueno, que explote este dólar planchado que tenemos, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a ponernos un poquito en relación fundamental al dólar y la deuda externa. ¿Cómo influye la existencia, el monto de la deuda externa en Argentina, la cotización y la volatilidad del dólar en el país, Luis? Sí, hemos tratado en algunas notas anteriores sobre este tema de que este es parte de un proyecto para la Argentina, un proyecto que yo siempre insisto, ¿no? De saqueo que venimos sufriendo los argentinos desde hace varias décadas, saqueo material de nuestros recursos a partir de la depredación que se hace y saqueo financiero que se hace uno de los vehículos principales en la deuda externa y también la fuga de capitales. El saqueo financiero tiene que ver con que nosotros nos impusieron, gobiernos entreguistas y poder económico mundial, fundamentalmente el sector financiero, una deuda que no la recibió el pueblo argentino, sino que fue fraudulenta, ilícita, que fue investigada por la justicia y se demostró que era fraudulenta, y sin embargo, esa deuda nosotros la pagamos más de 10 veces y cada vez debemos más. Como para poner la cifra, yo creo que alguna vez señalé, cuando la última dictadura se inicia, teníamos una deuda del Estado Nacional, ¿no?, de 8.000 millones de dólares, y hoy debemos 480.000 millones de dólares. Es decir, pagamos más de 10 veces, algo que no debíamos, más pagamos y más debemos. ¿Y eso qué significa? Significa que la deuda hay que pagarla en dólares, la mayor parte de la deuda en dólares, y el tema es que los dólares no alcanzan. Los dólares, ¿cómo lo consigue genuinamente el pueblo argentino? Con exportaciones. Pero por esas exportaciones hay que pagar primero las importaciones y después hay que dejar los dólares para que pagar los intereses de la deuda y además para que aquellos grandes especuladores que ganan en peso en Argentina, son los que más ganan, los que más concentran la riqueza, compren dólares y se los lleven. Entonces, ese mecanismo periódicamente explota, porque ya una vez que se llevan todos esos dólares ya no hay más dólares y ahí sube el valor del dólar. Al subir el valor del dólar, se produce una fuerte inflación y la inflación significa, bueno, un golpe, un masazo sobre los ingresos de la población y un esfuerzo para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando los dólares son escasos y no alcanzan para que los especuladores se los lleven, el Estado Nacional, se endeuda con el exterior para traer esos dólares y para seguir vendiéndoselos baratos a los usureros para que se los lleven. Ese juego lo vivimos en la época de Martín Mediao con Plata Dulce, lo vivimos durante toda la década del 90 con Menem, Cavallo, sí. Lo vivimos con Macri, ¿no es cierto? Que cuando no había más dólares para que los especuladores se los lleven barato, porque se los entregó Caputo, ¿no es cierto? El Estado se los entregaba barato para que se los lleven, entonces el Estado se endeudó con el Fondo Monetario por más de 40.000 millones de dólares para que se los sigan llevando y se los fumaron en muy poco tiempo. Y este año pasa lo mismo, para mantener el dólar barato y que para que los especuladores se lo lleven, el Estado se endeudó de nuevo con el Fondo Monetario. Bien. La pregunta ahí, Luis, perdón que lo interrumpa, es saber bien qué rédito puede llegar a tener a nivel, yo no pienso ni siquiera un rédito para cada uno de los de estos acreedores. A ver, la caída de la reserva del dólar, tomémosla desde un punto del Banco Central. Cada dólar que se fuga del país va a ser un dólar que no entra ni sale del banco. Y eso va a debilitar las reservas internacionales. Hay un informe que leí hace poquito, ¿no? Que la fuga de capitales en un mes, entre abril, mayo, y no sé si era mayo, junio, absorbió el 44% del primer reembolso del FMI, lo que muestra una velocidad con la que se fuman los dólares. Y sabiendo también un informe aparte que la Reserva Federal de Estados Unidos publicó, tomando un ranking de los países que más dólares tenía en sus reservas. Argentina es el tercero, el primero es Rusia, el segundo China y el tercero Argentina. A ver, una cosa son las reservas del Banco Central. El Banco Central tiene reservas de dólares negativas.
a pesar de todo lo que nos endeudamos, porque con este gobierno nos hemos endeudado casi 100.000 millones de dólares en poco tiempo, y sin embargo la- las reservas siguen siendo negativas, es decir, acá entran las reservas por un lado para el Banco Central la liquida para que se lo lleven los especuladores y para pagar también los intereses de la deuda. Y como no alcanzan, el Estado vuelve a endeudarse y a emitir títulos, con los cuales es una forma de endeudarse, ¿no es cierto? Pero que los intereses, como no los paga, Claro. van acrecentando la deuda, el capital. Y como para que tengan una idea de las barbaridades que significa esto implica en el año, de acuerdo a la deuda total y a la tasa promedio de interés, estamos pagando intereses por más de 40.000 millones de dólares que no se pueden pagar, no son impagables. Entonces eso se recargan como intereses a una nueva deuda. Y eso genera una situación explosiva porque en un momento el Estado ya no puede endeudarse más. Y ahí es donde viene, bueno, nos vaciaron, y ahí viene, al no poder endeudarse más, no tiene dólares para venderlos baratos. Y ahí es donde nosotros se acabó el fin de la ilusión, ¿no es cierto?, del dólar planchado, de la inflación planchada, Ujú. y ahí el dólar va a explotar. Y el problema es que hoy por hoy el gobierno quiere evitar eso antes de las elecciones, antes de las elecciones de medio término, ¿no es cierto?, de octubre, Claro, claro. porque quiere convalidar en el proceso electoral el apoyo. Y el Fondo Monetario, ¿por qué le da? Le da porque necesita que este gobierno convalide, porque está entregando todos los recursos, toda la riqueza, toda la empresa del Estado a los grandes especuladores financieros internacionales. Además, viste que tomando la doctrina de Javier Milei, que por ahí, a ver, hay muchos que toman esto, no es esta estrategia económica, de bueno, para poder ganar hay que endeudarse. Esa mayor necesidad de endeudamiento para compensar la escasez de dólares que se genera por la fuga del Estado recurre a la toma de una nueva deuda, perpetuando un ciclo de endeudamiento que va a ser así, que forma parte de otro ciclo aparte que va a formar la erosión de la confianza y la credibilidad, porque hay incertidumbre, desincentivo a la inversión extranjera en ese sentido, o bueno, qué sé yo, incentivo para Gucci, incentivo para Dolce Gabbana, qué sé yo, no voy a comprar nada de eso. Pero sí hay una dificultad para pagar esa deuda si los dólares que ingresan a la Argentina entre préstamos, exportaciones, se van rápidamente. Y la capacidad de Argentina para afrontar sus compromisos en deuda se va comprometiendo cada vez más con el tiempo, ¿no, Luis? En realidad, Genaro, el pueblo argentino no debe un peso. Si hubiera gobiernos que representaran a los intereses de la nación, obviamente tomarían como base las investigaciones de la justicia y analizarían qué parte de la deuda es legítima y qué parte es fraudulenta. La deuda fraudulenta es un fraude, no se paga, son ilegítimas de origen. Entonces, empecemos por ahí. Eso, primero, que es impagable. ¿Y por qué nos sigue prestando? Nos prestan para robarnos, para volver a robarnos más y para volver a robarnos más. ¿Y cuál es el juego? Cuando el Estado no puede pagar más, yo creo que lo he comentado, porque pasó también en Grecia, sí. Entonces dice, bueno, entonces entregue más, interesa al Estado, que es lo que está haciendo hoy Milei, con todas las leyes que aprobó y con todo eso, está entregando empresas, el Estado a precio vil para pagar partecita de los intereses de la deuda, ni siquiera todo, y si no, entreguen territorio. Y esto es lo que estamos viendo en los distintos ordenamientos legales que están sacando, en algunos casos, del decreto de necesidad de urgencia, que están habilitando para entregar nuestros recursos a precio realmente vil para no recibir nada. Es decir, el pueblo no recibió nada y encima el Estado, como no puede pagar, está presionado para que haga políticas de ajuste, que es decir, achicar más el gasto social, el gasto de jubilación, pero no el gasto en deuda externa, que es lo que van a hacer. Pero da una idea, ¿no es cierto? Los intereses de la deuda, por un juego, digamos, malo, ¿no es cierto?, ilegal, un fraude del gobierno, no los pone como intereses pagados en el presupuesto, sino que los capitaliza en nuevas deudas. Entonces, supuestamente nosotros tenemos un superávit, pero en realidad está escondiendo los intereses. Y los intereses, como para tener una idea, fíjate, concreta, ¿no es cierto? En los primeros 6 meses de este año, los intereses que se nos ocultan porque se capitalizaron, entonces nos figuran en el presupuesto como gasto, alcanzan a 30 billones de pesos, alrededor de 23.000 millones de dólares. O sea, 30 billones de pesos. Y el gasto total del Estado en esos 6 meses fue de 63 billones. Es decir, que los intereses ocultos y capitalizados representan prácticamente la mitad del gasto público reconocido.
Es impagable, y en la medida que nosotros seguimos con este juego, nosotros no solamente no tenemos presente, sino no tenemos futuro y no vamos a tener ni territorio. Es tremendo. Esto es lo que tenemos que informar, esto es lo que tenemos que debatir, esto es lo que tenemos que analizar, porque de lo contrario vamos a seguir creyendo que este gobierno es un gobierno bueno, porque hace lo debe, porque no hay déficit. En realidad está está armando una bomba que va a explotar tarde o temprano. Bueno, le quería preguntar acá, tomando en cuenta esto que son escenarios futuros, nomás pensando en los próximos años, ¿qué escenarios prevés para la relación entre el dólar y la deuda externa en Argentina? Y por otro lado, ¿se puede esperar una mejora o un recrudecimiento de la situación? Porque hablar de errores del pasado, de qué lecciones podemos aprender de la crisis de la deuda y las cambiarias anteriores, y para evitar repetir errores, lo que tenemos que pensar es eso, qué escenario se prevé entre la relación dólar-deuda y si podemos prever una mejoría en relación a ese mecanismo mejorado. Pero que acá no hay ninguna posibilidad en absoluto de una mejoría en la medida que nosotros estamos incrementando la deuda a velocidades y a cantidades, a magnitudes inéditas. Es decir, estamos hablando de una deuda de 480.000 millones que genera intereses anuales de 40.000 millones, más de 40.000 millones, y nosotros estamos pagando 10.000 millones y estamos endeudándonos más, pero no solamente para no pagar la deuda, sino para que se lo lleven los usureros en dólares baratos. ¿Y qué pasa cuando el dólar no haya más dólares y aumente su valor? Y si aumenta el valor, el Estado va a tener que pagar en dólares, pero en pesos va a tener que recaudar el doble. Entonces, esto es una masacre de todo punto de vista, en lo que no se analiza seriamente y lamentablemente en los grandes medios de desinformación. Y bueno, yo aprovecho para tirar estas cifras, porque estas cifras son oficiales, están sacadas, ¿no es cierto?, de todo lo que es la información de tesorería, ¿no es cierto? Así que esto significa que o despertamos y reaccionamos, o lamentablemente, bueno, no vamos a poder pagar y nos van a decir, bueno, entreguen el territorio, lo único, muchachos, que ustedes están de más. Ya lo dijo el jefe de gabinete de asesores de Milei, el jefe de gabinete de asesores, le dijo en una conferencia con grandes ejecutivos, grandes corporaciones, le dijo, tenemos esto es especial para ustedes. Yo, lo único problema es que están los argentinos, y ellos están dispuestos a sacarnos de los argentinos también del territorio. Claro. A ver, vamos a ver. No me va a escuchar, Luis. Estamos trabajando tipo con Hunt. Ahí está, y ahora sí me está escuchando, Luis. La pregunta que te quería hacer es qué políticas económicas son necesarias para reducir esta vulnerabilidad, tanto de la deuda externa como la de la volatilidad del dólar, Luis. Es que acá no hay salida si no se investiga la deuda. Acá hay que urgente suspender el pago de la deuda, porque es explosivo y es inmanejable, ¿no es cierto? Y entonces tomar los datos y toda la información de la justicia, porque no se puede pagar una deuda que es fraudulenta y que es ilícita, primero. Y de lo que quiere que se demuestre que realmente es real, que es poquísimo, pagarla en función de hacer primero responder a las necesidades de la gente. Y por otro lado, cambiar la política tributaria, porque en realidad los sectores más opulentos, más concentrados y más ricos y poderosos de la Argentina no pagan. Si pagaran como se pagan los países desarrollados, nosotros tenemos recaudación por 100.000 millones de dólares más por año. Es decir, acá obviamente esto significa, bueno, tomar medidas de política económica que dependan a la nación y a los intereses de la sociedad. Bien. Otra pregunta era que me quedaba hoy colgada, pero que tiene más que ver con el déficit fiscal, con la relación del dólar. ¿Cómo se vincula el déficit fiscal con la necesidad de endeudamiento externo, consecuentemente con la presión sobre el dólar? Porque en realidad, como yo te decía, los intereses de la deuda se los capitaliza, o sea, se lo pone en bonos, se lo incluye como capital, entonces no figuran en el presupuesto como gastos corrientes y por lo tanto están escondidos, pero eso, están escondidos ahí, pero están aumentando la deuda. Entonces nosotros supuestamente tenemos una situación donde no hay déficit porque estamos escondiendo los intereses. Y los intereses son realmente brutales, bestiales, y eso es lo que va a desestabilizar, lo que va a hacer difícil llegar hasta las elecciones, y después de las elecciones, si llegan, va a ser tremendo, ¿no es cierto? Porque el tema es que quieren
digamos, el poder económico apuesta a prestarle plata, a pesar del incumplimiento, a pesar de las irregularidades, le prestan igual la plata para que siga la bicicleta, para que llegue bien hasta octubre, porque si logra, ¿no es cierto?, apoyo electoral, este gobierno va a avanzar en lo que es la entrega total de nuestro territorio, ¿no es cierto?, por plazos de 30 y hasta 60 años. Y entonces se van a querer cobrar de esa manera, cobrar una deuda que no es deuda, sino que es fraude, ¿no? Bien. Bueno, Luis, muchas gracias por la comunicación, gracias por el tiempo. ¿Querías agregar algo más, algo que haya quedado pendiente, algo que haya quedado dando vuelta? Imaginaba que yo, digamos, como síntesis, ¿no? El gobierno está generando una deuda impagable, pateando la pelota para adelante, pero con la idea de entregar todo, entregar empresas públicas y decir, bueno, no podemos pagar más. Bueno, ahora tenemos que cumplir, nosotros tenemos que ser confiables, y tenemos que cumplir y ser confiables, entregar la empresa y entregar territorio a los acreedores, que son usureros que no tienen ni escrúpulo ni ningún interés en mejorar las condiciones de vida de la gente o la situación general del país. Así que bueno, un poco el llamamiento a que despertemos antes de que sea demasiado tarde. Luis Ferrer estuvo así con nosotros en la tarde tiene vida,